El tema de hoy es cambios en los estados financieros en la nueva NIF para las pymes 2025. 2025. Exactamente. Entonces, yo creo que deberíamos estar ya haciendo un resumen de lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a ir, bueno, digamos, hablando sobre este tema. No sé si quieres comentar algo, Augusto. Y bueno, darle la bienvenida al grupo que nos está hoy nos visita y que estamos aquí compartiendo este momento tan especial como es el compartir los conocimientos. Y bueno, en nombre de la Junta Directiva le damos la bienvenida al Comité de Gerentes de Principio, un comité bastante importante para lo que es la gestión del gremio, del Colegio de Contadores Públicos. Y bueno, espero que la tarde de hoy y tarde-noche sea de bastante aprendizaje. Y bueno, y empecemos con este tema que se nos viene encima. Sí, antes de comenzar a darte el pase, Merlin, quiero comentarles o recordarles que en el chat pueden hacer todas las preguntas. El que se conecta por el Zoom, puede hacer las preguntas a través del chat y yo me encargo de hacérselas llegar a los miembros del comité. Y el que está en YouTube, que también estamos saliendo por YouTube, entonces lo puede hacer por el chat de YouTube y también igualito yo voy a estar pendiente de hacer las preguntas aquí. Así que bueno, ya saben cuál es la dinámica. Entonces, bueno, Merlin, bienvenida nuevamente y gracias por el apoyo. Estamos aquí esperando que nos hables entonces sobre este tema importante. Dijiste algo importante que es el tema de que ya la gente debería prepararse justamente para la nueva norma, ¿no? Si bien es cierto, todavía se está en un proceso de revisión al interno, ya la norma fue aprobada desde el punto de vista internacional y hay un proceso de revisión interno que debe pasar por todo, ¿sabes? Cada uno de los pasos que requiere la federación para que esté aprobada para nosotros como Venezuela, pero bueno, ya está. Hay muchas traducciones no oficiales todavía, bueno, muchas dice uno, realmente hay una que anda circulando y que finalmente pues con esa se puede estar trabajando y puede la gente, podemos nosotros como contadores ir adelantando, porque al final luego cuando quede la traducción oficial, lo más seguro es que hayan pocos cambios desde el punto de vista de traducción. Hablo de la traducción, un término aquí, un término allá. Pero ya uno debe venirse preparando porque diría yo, no sé si suena bien o mal, pero en el peor escenario pudiera la federación aprobar para ejercicio 2026. Es decir, hacerlo muy rápido, ¿no? Y ya de por sí, como lo dijo Amalia, pues desde el punto de vista internacional la gente puede estarlo ya aplicando de manera anticipada, aunque efectivamente pues para el año siguiente que es su aplicación. La norma como tal, desde el punto de vista de los cambios, si bien es cierto, trae cambios significativos desde el punto de vista de los fundamentos de algunos elementos de la norma, tampoco es que nos voltearon la tortilla y ahora todo es... No, lo que hay es que verificar esos cambios, chequear desde el punto de vista de los cambios que tiene que aplica para cada uno de los clientes, empresas donde se esté trabajando, donde se esté generando, digamos, el trabajo del contador, y bueno, de allí determina. Para mí uno de los cambios más significativos, y digamos que esta primera parte vamos a hablar de los estados financieros, lo hemos definido como cambios para los estados financieros, porque, bueno, el estado financiero es el queso de la tostada al final, es nuestro reporte matriz para cualquier proceso, sea de auditoría, sea de análisis, etcétera. Es justamente eso, que sea útil la información. Una de las cosas que que el IASB ha tratado es que en los cambios, tanto en la normativa plena y ahora en la normativa PYME, control, la información pueda ser útil. Y no que sea que preparamos el estado financiero, ok, chévere, listo, guárdalo y ahora muéstrame la información real, ¿no? Sino que realmente los estados financieros puedan ser útiles para la toma de decisiones, puedan ser útiles desde el punto de vista de la información financiera que contiene la empresa, y no nada más el tema tributario. Amo al comité de tributos, pero no es nada más lo tributario. Ahorita estoy en un proceso de encariñamiento con los tributos, ¿no? Obligado. Obligado. Pero bueno, sí, hay que encariñarse con los tributos. Pero desde el punto de vista financiero, esta normativa, o los cambios que se han hecho en la normativa, buscan justamente que puedan tener características de fiel reconocimiento de los aspectos económicos del negocio. Lo trae desde la sección 2 y de repente uno diría, bueno, debería empezar por la sección 1, ¿no? Pero
La sección 2 es una de las secciones que trae el marco conceptual y ahí hay cambios porque este marco conceptual de la sección 2 ahora se acerca al marco conceptual de la norma internacional. Y aquí también entra una diatriba donde la gente dice, bueno, pero si de las pymes me vas a llevar a la gran, ¿por qué no me dejan en las grandes? Sí. Bueno, no, porque finalmente hay distintas estructuras y tú tomas decisión de si te quedas en la pyme o vas para la gran entidad. Pero ese marco conceptual hoy día está buscando que todo digamos, las características generales que debe tener la información financiera para que puedan estar presentadas en los estados financieros tengan su representación fiel en lo económico. O sea, que los estados financieros puedan demostrar la realidad. Que efectivamente, desde el punto de vista de lo que son las características de activos y pasivos, porque los nombran ahorita de manera taxativa la forma en que yo debo estar reconociendo un activo y la forma en que debo estar reconociendo un pasivo. La medición y el rol de la administración, o sea, ya incorpora dentro del Estado financiero, ya incorpora dentro del marco conceptual el rol de la administración. Importantísimo para que efectivamente pueda entrar en todo lo que es proceso de análisis de información financiera, el control interno que se debe estar generando para que puedan darse, digamos, los cambios bueno, en la aplicación de la norma. En algún momento hablábamos de que podían haber incluso cambios en partidas, planes de cuentas, en la estructura que se vaya a dar a los estados financieros. Pues hay algunas modificaciones leves, pero que va enrumbado que posiblemente con esta NIF 18 y me meto con la plena es porque la NIF para las pymes está siendo encauzada a que con esta nueva NIF 18 del estado de resultados, que ahora tiene una forma distinta de presentación, pues esta también pues, se encamine más adelante para ello. Entonces pudiéramos estar preparados previamente, con calma, a cuando entre la normativa. Eso fue un preámbulo, Aníbal. Para ver, ahora sí podemos, creo yo, que sacar la presentación de forma tal que podamos ir guiándonos por las secciones que de alguna manera no, que tocan pues lo que son los estados financieros desde el punto de vista general, desde la sección, empezamos en la 1, aunque no es de estados financieros, obviamente desde la definición de pyme, y de la sección 2, que es el marco conceptual, hasta la 9, que es justamente pues el tema de los estados financieros ya consolidados, ¿verdad? Aquí, ajá, ahí viene, ahí viene. Ahí viene la presentación. Ya, abre aquí. Ah, listo. ¿Y aquí dónde está? Listo. Y ahí vas, exactamente. Fíjate, la intención es un poco entonces de ir viendo de esos cambios. Y uno, pues bueno, todas esas secciones que están dentro de la norma, pues tocan estados financieros, obviando de repente la una, que es el significado per se, pues, de lo que es pyme dentro del proceso, pero bueno, no incorpora la primera sección, ¿sí? Si nos vamos entonces a esa primera sección, fíjense que allí habla de clarificación de la definición de la obligación pública de rendir cuentas. O sea, que ya de alguna manera, pues, esté clarísimo todo lo que es el tema de la tenencia de activos en calidad fiduciaria. O sea, que no solamente por el hecho de que yo estoy en la bolsa de valores, soy grande y el resto es pequeña, ya va. O sea, finalmente tú tienes que clarificar si tú, aunque no estés en una bolsa de valores, por ejemplo, o que no estés supeditado a una superintendencia, pero tus transacciones están siendo o tienen, ¿no? Y con todo lo que es el tema del aspecto fiduciario, las deudas, que estés manejando transacciones financieras que estés generando, entonces posiblemente, aunque no estés a merced de alguna de estas superintendencias o de algún organismo, pues te toca la gran entidad y dejaste de ser pyme. Sí. Ya no eres pyme, ya entonces elevas tu estatus a una gran entidad. Y al tener grandes entidades, pues por supuesto ya no aplica la NIF para las pymes, ya aplica todo lo que son las normas plenas para efectos de... Entonces, el hecho de que podamos determinar realmente qué operaciones pudieran estar siendo fiduciarias o no, alguien me decía, Cachea puede ser una de esas porque está recibiendo y entregando plata. Habría que ver los contratos, ¿no? Porque desconozco de repente cómo se fundamentan los contratos con cada uno de los clientes. Pero para efectos de, tiene que haber garantías de por medio, tiene que haber un proceso de préstamos en el proceso, tienen que haber algunos elementos que realmente cataloguen la operación como fiduciaria y no simplemente una transacción de compra-venta crédito.
Claro. porque una transacción de compra-venta no es que hace que tengas una operación de ese tipo, ¿sí? Eh, si avanzamos a la sección, ahí en ese marco conceptual, el marco conceptual del 2018, digo, y fíjate, me fui al 2018, porque es el marco conceptual que inició con todo este proceso de cambio, que incluso cuando salió medio incompleto. O sea, cuando salió la primera vez no salió el marco completo, sino entre este párrafo se quedó el anterior. Y en el, entonces ahora sí entra el marco conceptual en una parte, hasta que finalmente pues sale el marco conceptual completo. Aquí hay elementos adicionales. Aquí hay elementos donde efectivamente, pues, por ejemplo, el tema de los activos y pasivos, ¿correcto? Correcto. Entran en lo que es esas nuevas definiciones más aclarando que generando algo nuevo. Simplemente dando aclaratorias en función a lo que debe ser activo, en función a lo que debe ser pasivo. Guía sobre la baja en cuentas, el cómo debo yo estar generando las distintas desincorporaciones y eliminaciones de cuentas, o digo eliminaciones, no es que bajar, no, bueno, dar de baja en alguna operación, alguna transacción, ¿no? Los criterios de reconocimiento y la materialidad creo yo que es uno de los elementos bien importantes porque ahora esa materialidad viene dada, insisto, por la sustancia económica de la transacción y no simplemente por los aspectos legales y aquello, bueno, más de 1000, menos de 1000, que uno decía, bueno, Claro. lo que sea más de tanto ya es material, menos de tanto no es material, ¿no? Ya va. Hay elementos de lo que es la sustancia financiera y económica de la transacción que allí entonces te permite a ti medir el proceso completo desde el punto de vista de lo que debe ser material o no material en una empresa. Creo que no sé qué dije, creo que me sentí como cantinflas ahorita. Incluso la evaluación de los análisis de riesgo. Correcto, ahí entra todo lo que es el proceso de materialidad también. La reubicación de la base contable de acumulación o de vengo. O sea, ahí obviamente le da todo lo que es ese proceso de priorización al devengo, a la causación. Aquí nosotros estábamos más por el principio de causación, es lo mismo, pero digamos el término que utilizamos, ¿no? Porque al final, no sé si a ustedes les pasa, pues hay muchos clientes que todo es la contabilidad de las efectivas. Si entra el dinero es que hay ingreso, si sale el dinero es que hay gasto. Si no sale el dinero no hay gasto. Y bueno, obviamente no es así. Aquí efectivamente se le da todo, digamos, esa importancia que requiere a que tenemos que necesariamente hacer provisiones, tenemos que necesariamente registrar los ingresos en el momento que corresponda de acuerdo a la normativa. Evaluar el periodo. Sí, y aquí, e incluso ir más allá de lo tributario. Sí. Ciertamente, yo sé que priva porque nuestro modelo es muy continental, es un modelo, no, no es liberal, es un modelo de amarre a los organismos tributarios, pero efectivamente, bueno, de acuerdo a la norma tributaria, el ingreso se produce en X, Y circunstancias. Aquí pueden haber diferencias donde el ingreso se produzca antes o después de las circunstancias tributarias. Entonces, financieramente deben estar registrados. Ahí es donde dice, bueno, yo me guío por aquí o me guío por allá, cada quien toma su decisión, por supuesto. Pero la normativa es clara cuando, por ejemplo, en algunos temas a nivel de servicios, pudiera yo estar registrando el ingreso antes de facturarlo. Si efectivamente se dan las condiciones para que sea de esa forma. Entonces, alguien dirá, no, Mary, no, lo tributario es lo que es, bueno, chévere. Pero bueno, les digo lo que dice la norma. Sí. O sea, finalmente es parte del proceso. No sé si quieres completar algo ahí de la sección 2, Aníbal. Sí, bueno, lo que tú decías que es importante lo que tiene que ver con la acumulación, pues, porque tenemos las transacciones que son operaciones o gastos que se acumulan y que ya se han causado y debemos dejar eso registrado y reconocido en la contabilidad, igualmente con los ingresos, que quizás no hemos generado la operación, pero sí ya se ha causado ese gasto, se ha causado ese ingreso, y eso es lo que ellos quieren aclarar aquí en la norma. Y claro, como tú decías, que hay ese tema con la parte tributaria, pero tenemos que ver que esto es lo netamente financiero, y que para lo tributario, bueno, tenemos la conciliación de la renta, y allá se concilia lo que tributariamente debe considerarse, pero a nivel financiero debemos guiarnos por lo que establece la norma.
Es correcto. Y este tema del devengo dentro de la norma y el marco conceptual del 2018 incorpora todo lo que es esa información sobre el desempeño financiero, que ahora ese desempeño financiero viene a estar avalado por una normativa que, bueno, antes simplemente, bueno, ingresos y egresos y ya, no. Correcto. Ahora viene lo que es la medición desde el punto de vista de información financiero, de ratio, de generar un sistema de indicadores que de alguna manera permitan ese análisis, por supuesto, de lo que es información financiera, ¿no? La sección 2, obviamente, a veces uno no le presta atención a la sección 2 porque es de repente genérica, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y se va uno como a las secciones que son como de transacciones y operaciones más específicas. No, necesito algo de propiedad, planta y equipo, listo, me voy a la sección 17. No, necesito algo de ajuste por inflación, bueno, me voy a la sección 31, chévere. Pero ella es la que resuelve los problemas al final. Cuando en algún momento hay procesos de confusión en alguna transacción, cuando en algún momento hay y válgame, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en nuestro país suceden algunas transacciones que entre el tema económico, o sea, los procesos económicos complejos que tenemos y lo que las empresas a veces se inventan, porque no sé si también les pasa que a veces tú te dices, pero ¿y esa transacción de dónde que es? Que Explícame qué quisiste hacer, ¿no? Y en el explícame qué quisiste hacer, porque hay ingenio en el proceso y eso se respeta y se avala más bien. Ese ingenio en el proceso, pues hace que la transacción no sea tan lineal como de repente eh, se ve en la normativa, porque en la normativa se ve clarito, chévere, ¿no? Pero cuando va, es complicada. Y esta sección 2 ayuda a dilucidar si de repente en algún proceso, pues en vez de gasto fue activo, o en vez de activo fue gasto, o en vez de ingreso fue pasivo, o viceversa. Entonces, hay que prestarle atención a ese marco conceptual, porque las nuevas definiciones, el tema de los criterios de reconocimiento, la parte material y obviamente lo que es el tema de devengo, te vienen a dar esa fortaleza para tú poder establecer y clarificar ante una circunstancia que, bueno, ¿a dónde lo registras? Pues? Si finalmente registras en una cuenta X o en una cuenta Y. Bienvenida, Mari. sí, no, es que como tú dices, Merlin, esa sección 2 es de vital importancia. Es de vital importancia porque cualquier duda, cualquier discrepancia que se pueda presentar, allí está la sección 2, están los principios y tú puedes revisar, va a tener una guía, puedes revisar los criterios de reconocimiento, puedes verlo el concepto material, las nuevas definiciones y algo que es muy importante, la alineación de marco conceptual del 2018. Eso, si tú lo lees allí, ¿verdad? Que clarifica bastantes cosas y trata de unificar entre lo que es la norma completa y lo que es la NIS para pyme, pues. Así es, así es. La organización de la NIF, firme con la NIF. Correcto. Y hay como no sé, ahorita que están conversando, ese reconocimiento dual, ¿verdad? Que es muy importante conocerlo y saberlo para uno entonces poder también como alinearse, porque esta versión busca alinearse con las normas plenas. Entonces, hay que ir desde ahorita, por ejemplo, los que a lo mejor no lo hemos estudiado, los que a lo mejor no conocemos las normas plenas, como que, bueno, vamos a ir viendo, porque esta versión nos va a obligar a ir hacia allá, conocerla para poder hacer su aplicación. Sí, y eso que tú dices es un temazo porque mucha gente habla de, bueno, pero y me alineas con aquello, entonces todo va hacia las grandes líneas. ¿Qué hago yo como chiquita? Correcto. O sea, ¿cómo me ubico? Pues. Si al final igual tengo que irme a la grande en algunas cosas, ¿qué diferencia puedo tener entre la pyme y la plena, no? Hasta el momento, obviamente, el tema de, digamos, de reportería y de revelaciones, pues obviamente siguen siendo menores que en la plena. Eso es una ventaja, ¿sabes? Claro, sí. Siéntase querido el que esté en pyme porque tiene menos revelaciones que en la plena. Y que efectivamente, desde el punto de vista de algunas transacciones, aunque alguien diría, bueno, en la plena de repente tengo un abanico mayor en algunas políticas. Bueno, sí, pero se supone que si tú eres pyme, tampoco es que tienes una cantidad de transacciones complejas. Claro. Se supone que bueno, que vayan a entrar como para tener N cantidad de políticas contables, ¿no? Alguien en algún momento me decía, pero si mi empresa es súper chiquitita o sea, tengo que aplicar la normativa. Bueno, en nuestro país sí. Claro. O sea, tienen que aplicarla.
Pero ciertamente, y aquí es opinión personal particular, nada que ver con el comité, como diría la publicidad, no nos hacemos responsables no nos hacemos responsables por lo que digan Por lo que vayan emitidas, por las opiniones por lo que emitidas. digo yo a nivel personal y particular, ¿no? Claro. Pero ciertamente llega un punto en el que tú dices, bueno, es verdad, hay algunas empresas tan pequeñitas que yo me quiero quedar así, yo no voy a crecer, yo no quiero inversionistas, yo no quiero, lo mío es mi relación apegada con el CENIA y más nada, Exacto. posiblemente pues incluso la pyme le quede grande. O sea, esa camisa pudiera quedarle grande porque tienes una serie de requisitos, pero bueno, al final hay que cumplir con la ley. Gracias a Dios salió esa resolución 0019 y bueno, le toca hacer su estado financiero bajo la normativa. No hay duda. Ajá. Cambiamos a la Sección 3. sección 3. Nos vamos a esa sección 3. Adelante, Aníbal. ¿No se ve? Sí, no, ya se ve. Sí, sí, te estás viendo. Sí. Pero, Ahí la pasaste. pero no se está Ahí. viendo así como tú lo estás colocando. Por eso es lo que digo. ¿En dónde? No, aquí lo estoy viendo yo aquí. En la 3, no, ya la tiene en la 3. Tú dale con la tuya, que ella va bien contigo. Ok. Bueno, acá en la sección 3, la presentación de estado financiero, dos cambios importantes son lo que tiene que ver con la materialidad y las políticas contables. Ahí se han aclarado ya requisitos acerca de la materialidad, orden, las notas. Entonces, parte de lo que estábamos conversando, de lo importante de aclarar ese tipo de puntos para que nosotros al momento de hacer nuestras transacciones, evaluar cualquier transacción, ya podemos ir a la norma y podemos revisar, mira, este tema lo tengo que manejar de esta manera porque aquí está clarito en la norma, pues. Sí, ahí Ajá. Igualmente la información sobre políticas contables, pues, que se debe revelar, cuál es la información que debemos incluir en las políticas contables. Eso también es un cambio importante allí en la sección 3, pues, que debemos tomar en consideración. Y fíjense que la sección 3 es la que genera, digamos, la presentación genérica de los estados financieros, ¿no? Y obviamente con este tema de la materialidad, Augusto decía algo importante con el tema de los riesgos, porque al final, como la norma lleva, gracias a Dios, a que haya como un proceso de análisis financiero mayor al que de repente se podía tener antes, dentro de esos procesos de análisis financiero el riesgo es un elemento importantísimo. Y bueno, al incorporarlo dentro de la norma como una de las incluso hasta dentro de las divulgaciones de las notas, pues que se deben estar colocando, pues oye, le da al inversor, y aquí cuando uno trabaja en normas tiene que colocarse en la posición de inversor. O sea, yo voy a invertir en esa empresa, ¿qué quiero yo saber de esa empresa? Entonces, cuando tú dices que, yo quiero saber qué riesgos financieros, qué riesgos desde el punto de vista económico, qué riesgos desde el punto de vista de operaciones tiene la empresa, pues tráemelo a través de los estados financieros, Claro. porque ahí estoy viendo ya los números y estoy viendo ya la parte cualitativa, ¿no? Y dentro de esa parte cualitativa que lo incorpore y que sea la materialidad quien lo arrope para las políticas contables, que no es que estas son políticas significativas, sino de mi política, que es lo que más importa, qué es lo más interesante, qué es lo más importante, qué es lo que más impacta en los números que estás viendo. Oye, le da al inversor un sentido más adecuado, pues, de lo que está revisando para poder invertir. Así es. ¿No? Y te exige que tienes que revelar la información, que es uno de los temas importantes en la preparación y emisión de estados financieros, las revelaciones. Ay, sí. Eso es vital. 200 páginas. Sí, señor. 4 hojas de números y 800 de lo que es el proceso completo de divulgación, Sí, de no, información. y es que cuando el usuario va a leer un estado financiero, se tiene que apoyar en las notas revelatorias, porque de repente ve solo los números, las comparaciones de las cifras de los estados financieros, pero si tiene alguna duda, quiere aclarar alguna partida, alguna variación, se va a las notas revelatorias y allí va a tener la información que necesita para su toma de decisiones y para evaluar esos estados financieros. Amalia, No, si y tú fíjate que perdón. acá, no sé, Amalia y el licenciado Augusto, que son auditores por excelencia, en esta parte de la materialidad y las políticas contables, cuando uno está haciendo la auditoría de los estados financieros, allí hay como un punto de partida para que los preparadores de esos estados financieros y cuando se lo entregan a los auditores ya también tienen como un campo más amplio. No sé si ustedes comparten
esa idea conmigo, pero creo que aquí es como más claro en cuanto a lo que es la materialidad y las políticas. Sí, no, Si yo tú creo, preguntas ahí quiénes han leído estados financieros completos, exacto, una encuesta. ¿cuánto una encuesta? Yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Pero obviamente cuando a uno le toca prepararlo, Es una cosa. es una cosa. Una cosa. Pero cuando te toca leer el estado financiero, lo has leído. O sea, una encuesta de quiénes han leído un estado financiero completo desde el inicio hasta el final, ¿no? Que a veces uno hasta en la política activo fijo, pues te la pasas Y por la encima. La política de riesgo. Y te la pasas por encima. Y allí te deberían decir cosas importantes en función justamente, insisto, a que te pares como inversionista de la empresa. Pónganse en la posición de que van a comprar acciones de esa empresa o de que le van a meter platica para un proyecto para ver entonces qué es lo que tú requieres y ahí es a donde vas a visualizar entonces, digamos, esa parte material significativa de las políticas. No, y Así por es. ejemplo, acá en Venezuela, lo que yo he visto, y pues no sé, me lo certifica Amalia y el Sí, porque es muy colega, importante. con respecto a a lo que decía María Cristina, de la preparación de las notas y de los estados financieros, que es responsabilidad de la entidad. Aquí históricamente los auditores preparan las notas, preparan los estados y luego lo presentan, pero el contador de la empresa, la entidad, es la que debería preparar los estados financieros, preparar con su política, con su nota revelatoria y se lo entregue al auditor para que le haga su trabajo. Yo sé que aquí toda la vida se ha trabajado, incluso Eso se está cambiando un poco, Sí. ¿no? Está ya Hay que cambiar. las Hay que grandes firmas cambiarlo. están cambiando ese enfoque, ese rol, que están pidiendo inclusive que le entreguen los estados financieros ajustados por inflación, Correcto. solamente para la revisión. Es que así debe ser. En años anteriores era que se Sí. hacían, lo hacían los Servicio auditores. Sí. A mí me tocó mucho. Toda la vida, es que incluso las firmas grandes, cuando estaban en las empresas, en las firmas grandes, le entregaba su balance de comprobación Y ya. y ellos más nadie, ellos y después bueno, nos sentamos. Entonces ahí no, la nota, pero es que es tu nota. Esa nota Eso, sí. tú tienes que decirme cómo quieres, no sé qué, que se salga. Porque los estados Pero financieros son de la tienes que compañía, no del que auditor. sigue la nota. Exactamente. Correcto. Entonces aquí tenemos que verlo como preparadores de la información, Como no como preparadores. auditores. Correcto, Como como preparador. preparador. Incluso esas notas también deben ser lo más fácil de que la entiendan terceros que no sean lectores financieros. que no conozcan. El usuario de la información tiene, porque es que como tú lo dices, eso lo tiene que entender. Cualquiera que lea una cosa, claro, sin embargo, debe tener Cierto nivel. algo básico Claro. de información y de conocimiento. Porque si no, tampoco es que vamos a aplicarlo todo de una nota para que un usuario lo entienda. Lógicamente, pero sí tiene que tener un conocimiento básico para leer una nota y que la pueda entender. Así es. Esa clara. Esa Y es lo una que es la diferencia invitación es importante. que cuando se estén preparando esas notas, no sean tan textuales de lo que dice una normativa como tal. Claro. O sea, si te haga referencia, pero que le dé tu toque personal de información. Pero es que sí, Como es que las notas es como el traje, cuando nos vamos a vestir, por lo menos nosotros las chicas, ¿verdad? Buscamos, bueno, tenemos que, ¿sabes? Combinar y eso. Entonces, aquí en esto es el traje de acuerdo a la entidad. Claro. No podemos copiar y pegar, sino que es una guía, pero tengo que conocer a la entidad y en base a la entidad es que yo voy a generar las notas de todo lo que es el proceso y el ciclo contable con su registro. Pero lo que sí debemos es no copiar y pegar. Como nos decía la licenciada Susana, si llegas a copiar y pegar, por favor revisa. Claro. Por lo menos. Sí, Por lo menos. por lo menos. O sea, copia, pega, pero Y revisa, por revisa. favor. No, tenía que poner todo eso. Sí. Así es. Entonces, bueno, importante el tema de las políticas y que sean políticas reales de la empresa. Claro. Porque en ese, justamente, copy and paste, pegue, se van cosas. cosas que no son, pues, Que tal no como lo aplica, dice. pues. Que revisen allí y que sean significativas para la empresa. materiales. Así es. Y el estado de situación financiera, aquí, sabes que yo doy contabilidad 1 en la Carabobo, y a mí me da risa porque yo a veces les digo a los, o sea, de esas cosas que tú hablas, bueno, el estado de situación financiera, antiguo balance general, ¿no? Exacto. Y obviamente los muchachos se quedan así como que, porque bueno, si están en la contabilidad 1,
no han escuchado nunca nada de esto. O sea, ¿por qué me hablas de un antiguo balance? O sea, esto no existe. Y obviamente ahí yo caigo en cuenta de que Claro. no estoy hablando con los chamos, no es aquí en el IES, que ya lo Que ya han manejan tocado. eso. Sin embargo, ya hemos llegado a un punto en la generación en que las que estamos enseñando aquí en el IES tampoco habían escuchado el balance general. O sea, Ay, ya, Ya está ¿cuánto tiempo llegando. tiene la nos normativa? estamos poniendo bien. Ya, Ah, sí, vale. Claro que sí. yo iba a decir, ¿cuánto tiempo tiene la normativa? Desde el 2009. Sí, O sea, 2009, 2019 ya van 10 años, ¿verdad? 16 años. sí. ¿Sabes? Está como Samantha, ¿viste? Pues. Claro, pero es importante tampoco, o sea, también hacer comentarios por literatura que de repente se encuentre. Historia de la estabilidad, tal cual. Y ese antiguo balance general que alguien decía, bueno, pero yo le puedo seguir llamando balance general. O bueno, la verdad es que sí, la norma no te dice que tiene que Que ser está su nombre prohibido. administrativo. Te dan una sugerencia Ah, que sí. debe llamarse estado de situación financiera, pero te dice, o cualquier otro nombre Ajá. que tenga que ver con esto, o sea, Correcto. con la situación financiera de la compañía. Así Y el es. balance general sigue conteniendo o sea, algo que realmente me guía, Sí, que Sí. tiene que ver con las cuentas de activo pasivo y patrimonio. Correcto. Obviamente uno trata un poco de apegarse a la terminología de la normativa, más por un tema bueno, Pero eso es. como decía el mismo Augusto, o sea, yo no tengo que agarrar tal cual, ¿no? Como me lo dice la normativa, y copiarlo tal cual. no, Así no, es. por supuesto. Al tener un juicio. Así es, hacerle su tropicalización a la empresa Sí, dentro de lo que tenga, correcto. Exacto. Entonces, obviamente le pueden colocar ese nombre, pero finalmente uno trata como que, bueno, de mantenerlo ya más apegado a la norma. Al inicio, uno sí era tratado, y en esta situación financiera Sí. ya hay un poco de flexibilización al respecto, ¿no? No, y lo otro que no, que tampoco debemos olvidar aquí de nuestro país es la parte fiscal. Mientras la ley de impuestos sobre la renta lo siga llamando balance Balance. general, nosotros entonces tenemos que convivir con los dos. Con los dos. Así mismo es. Porque Eso no está mal de todas maneras. Exacto. No, no. Porque si se le llama balance general, no está mal. O sea, la gente que de repente ya creemos que el nombre definitivo es Desapareció. es- Ajá, eso es. Así es. Hablando de Sí. sí, exactamente. ¿En qué contexto? En uno de ellos, ¿viste? Así es, sí. No, ¿en qué contexto estamos? Así es. Estado de situación financiera. Así es. Sección 4. Sección 4. Descomposición de partidas, dice allí, ¿no? Sí. Y ese es en el párrafo 4.3 que de alguna manera habla de que debe haber una desagregación de esas partidas, ¿sí? Desde el punto de vista de entre activos y pasivos, no puedo yo estar compilando. Y aquí, pues, fíjense que ahí lo que habla de esa descomposición de partidas busca establecer realmente lo que es para el activo y lo que es para el pasivo el pasivo. Habían algunas partidas que de repente nosotros las colocábamos disminuyendo a los activos como unas cuentas de valoración que ya dejaron de ser cuentas de valoración y se corresponden ahora a pasivos. Efectos descontados, por ejemplo, es una de ellas, donde tratábamos, ¿no? Donde incorporábamos dentro del propio activo esta cuenta de valoración, restándole los efectos por cobrar a las, ¿sí? A las letras, giros, etcétera, que tenemos por cobrar, que todavía se usan. eh, Importante por allí. Provisión. Pero para las letras de cambio. Porque hay descuento hay descuento de las letras cuando los cobrabas antes de la fecha de vencimiento a la banca y tal y qué sé yo, que es como una especie de factoraje de la factura, pero para las letras de cambio, ¿no? Entonces, descuento. correcto. Uno trataba, los colocaba como cuentas de valoración, ya no es una cuenta de pasivo y debe trabajarse como pasivo, porque hay una triangulación en la operación. O sea, yo le debo a Amalia un dinero, ella me hace una letra de cambio, pero ella necesita el dinero ya, no me lo puede cobrar porque tengo una fecha futura, bueno, va al banco o va a un tercero y lo cobra, pero claramente, si yo no pago, ¿qué va a hacer el otro? Mira, ¿y a quién le toca pagar? A Amalia, ¿no? Y por eso la separación entre lo que realmente es un activo y lo que es un pasivo, porque antes lo descontábamos en el activo y listo. No había deuda, O sea, no, como que sí si no hay había, deuda. como que si no había riesgo de que eso no se cobrara. Es correcto, tal cual. Entonces, y fíjate, bueno, amarra ahora de la sección 2, los mismos que hablaba justo con este tipo de operaciones. Ahorita están entrando muchas operaciones de consignación de inventario,
Y, ay, no, eso es inventario. Ese es inventario. Listo, y me lo monto con mi inventario. Dice, ya, mi inventario no es suyo. Claro. Ajá, bueno, pero lo estoy colocando dentro del activo cuando realmente no es así. Y no desagrego como partida justamente lo que son las cuentas que existen todavía, esas las cuentas de orden, ¿verdad? Sí. Que vas a manejar en algún momento, más allá de, obviamente, ver cuáles son los contratos de consignación que hay. Porque a veces hay algunos contratos de consignación que realmente no lo son y te transfieren los riesgos de una vez de la mercancía. Ahí, en ese caso sí, ya como Exactamente. Ya me le digo, pero tiene tienes un contrato y el contrato tiene tiene riesgos, exacto, te transfiere los riesgos, pues bueno, y lo que estás es comprando, si sea que te pague a plazo, eso es otra cosa. Pero esa desagregación pues es necesaria dentro de lo que es dentro de los cambios, ¿no? Que se están dando allí. Sí, que la idea de ese cambio yo veo que tiene que ver con lo que siempre hablamos. Cuando hay una partida que es importante, que es relevante, que puede afectar una decisión del lector de los estados financieros, yo considero que ahí ellos dicen, bueno, mira, tienes que segregarlo. Aunque de repente sea del mismo grupo, Pero tienes que segregarme porque dentro de esa partida hay una que es importante, que es relevante, que tiene un impacto en los estados financieros. Y necesito que los usuarios lo puedan ver, Que sea significativa. que se vea. Eso es, ¿Ok? por ejemplo, cuando tienes en efectivo y equivalentes de efectivos, por ejemplo, Correcto. y tienes algo importante que revelar porque hay algún riesgo asociado con alguna de estas cuentas, pues bueno, incorpórala allí. Eso. O sea, desagrégala dentro de ese grupo porque finalmente puede haber algo que esté impactando para Sí, el porque lector tú de lo la metes en información. una partida global y no se va a ver. Pero resulta que dentro de esa global hay una que tiene el 90%. Y es importante que el lector sepa qué impacto puede tener en los estados financieros. claro, porque imagínate si una de esas partidas de efectivo y tienen alguna cláusula que yo la di de garantía y está allí. Tal Si cual. no hago esa clasificación precisa, clara, con su nota revelatoria, pues Se lee como disponible. se lee como disponible. Y ahí es donde entra el riesgo de ser Así es. licenciado. Y esa segunda que me encanta, que es la de las Sí. cuentas por cobrar. Ajá. Esa está buenísima. Esa Buenísimo. fue una cosa maravillosa que hicieron porque al final, insisto, nos llevan al análisis financiero. A tú poder trabajar cuentas por cobrar comerciales o cuentas por pagar comerciales. Y no el englobamiento total, dale, no, si todas las cuentas por cobrar y mete no importa. Ajá, no, y sí. mete todo lo que tú quieras ahí dentro de cuentas por cobrar que te debe el socio, te debe Exactamente. te debe el amigo, la empresa amiga, la empresa La hermana, relación, la Y prima, la que relación. llaman otra cuenta por cobrar. Hay las otras cuentas por Que hay un cobrar. bote. que es la más grande. Sí. Sí, exacto. De paso es la Sí, más grande. es la más Así grande. es, así es. Entonces, esa parte en la que separan que tiene, mira, sepárame Buri, porque sí la comercial. Si tú quieres después en otro, bueno, y aclara como decía la anterior, si hay alguna partida que sea significativa y que impacte en el análisis. Pero las comerciales necesariamente tienen que estar separadas. Para que tenga que ver con la operación. Con la operación, así es. Entonces, Concho, ahí le estamos dando ya una información relevante al inversionista, porque ya le estás hablando de la operación en el estado financiero. Ya le estás diciendo con un número, más allá de las notas, obviamente, que deben haber operativas, pero le estás dando un número con la cuenta por cobrar. Claro. El índice de rotación. Total, o sea, ya ahí Importantísimo. entramos en análisis de información financiera, que, bueno, al final esos estados financieros tienen que cumplir ese fin también, que te permitan analizar qué es lo que está pasando con la empresa. Ajá. Ahorita son cambios editoriales, pero en la Editoriales. próxima norma viene Sí. full. Sí. Ajá. Ya no tenemos el oráculo, pero sabemos que cuando viene el cambio de la NIF para las pymes va a entrar lo de la NIF 18. Ajá. Sí. Porque ahorita lo mantuvo, no hubo. A mí me da risa cuando colocan esos cambios editoriales. Claro, editorial. Es que no hubo cambios, pues va. O sea, no hay ninguna cosa significativa. Nada significativo realmente que comentar, pero que sí en los próximos cambios, que aunque el INSBI se supone que decía que era cada 3 años, bueno, en 16 han habido 2, diría, son 2 que se dicen, 2 cambios, porque está la original, más 2 cambios, ¿no? Sí. 2015 y 2025. Se tardaron de la 2009 a la 2015 6 años, si saco bien la cuenta, y de la 15 a la 25 10. Bueno, Creo que debería, no sé cuánto es el debe ser cada 3 años. Debería ser cada 3 años. Entre la revisión, Yo también creo. Sí. Porque para las pymes también creo. Y para mí el tema de que no incorporaran de verdad el estado de resultados aquí en la pyme con la modificación de la 18, o sea,
Así como acertaron mucho las cuentas por cobrar en la anterior, en esta fue, Ujú. o sea, wow, no triste. Porque aquí sí debió haber estado ese estado financiero que te trabaja desde el punto de vista de lo que es operación, te trabaja financiamiento, te trabaja inversión en el estado de resultados. O sea, el estado de resultados muy parecido al flujo de efectivo, Claro. con la intención de que puedas tú, ¿sabes? Verlo así aquí en el izquierdo el resultado y aquí el dinero, porque ¿qué es lo que te preguntan los clientes? ¿Qué es lo primero que preguntan los clientes cuando ven ese resultado? ¿Tienes esta utilidad? ¿Dónde están esos reales? ¿Dónde está Sí. ese dinero? ¿Dónde están las plata? ¿Dónde está el dinero, no? Y tú dices, bueno, lo que pasa es que el dinero no necesariamente va Sí. acorde con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque tienes partidas aquí en base a la causación o devengo. Y ahí murió el cliente, así que No es fácil no, explicar. no, Sí, no complicado. entiendo. ¿Se explica dónde está el La dinero? situación financiera y ahí Sí. Ahí sí, no, sí, olvídate. Y ahí perdiste al cliente ya, digo, desde el punto de vista de la atención. Entonces, aquí en la sección, la NIF 18, de verdad que debió haber estado incorporada, ¿no está? Seguimos con nuestro estado financiero de la pyme, pues como sigue, que no significa, porque esto es importante, que no significa que no puedas de alguna manera adaptar la estructura que tienes en la pyme a algo de la NIF plena cuando entre en vigencia. Porque al final la normativa tiene algo simpático, es que, bueno, tú puedes subir, lo que no puede la plena es bajar a la pyme, ¿no? Claro, Pero la pyme puede en algunos puede elementos, tomar de puede tomar plena. algunos elementos de la plena, y la estructura no es algo que vaya a ir en contra de la normativa. Al final favorece para efectos del usuario y por lo tanto la normativa pudiera perfectamente aceptar que siempre y cuando respetes lo básico de ello, pues puedas incorporar Puedes esas incorporar. separaciones o esas desagregaciones en partida en el estado de resultados. Ya está, ya estamos en el patrimonio. Sección 6. Y aquí no leo, leo todo allí porque no leo. Se permite que las matrices exentas de presentar estados financieros consolidados separados como su único estado financiero. No, no leo. Ya va. Sí, que también está. Aquí está. Ajá. Ah, porque tú también lo tienes tapado. A mí, Sí. Sí, pero ¿qué pasó? Aquí ya va, ya va. Estamos en vivo. Un momento. aquí lo tengo. Ajá, lo tiene. Ajá. Sí, Cambio, sección 6. Estado de cambio en el patrimonio y estado de resultados y ganancias. Nos establece, se permiten a las matrices exentas de preparar estados financieros consolidados, presentar estados separados como su único estado financiero. Se requiere información adicional para las entidades que preparen estados financieros separados. O sea, nos habla de consolidados, quienes están exentas. Ya estamos como el impuesto sobre la red. IVA. Ahora sí. Ahora sí. Sí, efectivamente aquí en el cambio del patrimonio es que dentro de la encuesta que va a hacer Amalia de quién ha leído los estados financieros completos, quién se mete con el estado de cambio en el patrimonio. O sea, quién lo lee bien. Hablemos de los básicos, no hablemos de las empresas grandes que tienen 10.000, ¿cómo se llama? Columnas, porque cuando presentas los minoritarios, los mayoritarios, o sea, son más complicados, ¿no? Pero ciertamente aquí, si bien es cierto, la normativa lo traía, porque la normativa de alguna manera te trabajaba ya realmente cuando ibas a trabajar, sea con subsidiarios o sea con separados. O sea, aunque es un cambio que ella incorpora allí, la anterior también lo traía de manera previa. O sea, yo no sé, incluso cuando lo colocan ahí, creo que es para clarificarlo. Es Creo como que es para reafirmar. para reafirmarlo, Para porque reafirmar algo que traía tiene, eso de ajá, antes, que correcto. se tenía que cumplir y hacerlo como lo establece en la 2015, Sí, así es. en la así es. versión 2015. Y en la sección 7, ahí sí está simpático el tema de la revelación de la conciliación de los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento. O sea, algo parecido como a los activos. Ajá, incluidos en los cambios que surgen de los flujos efectivos y los flujos no monetarios. Yo no sé aquí, o sea, cuando hablan de ese tema de conciliación en los cambios en los pasivos, pues bueno, necesariamente ahí tienen que tener, y en el proceso incluso de divulgación, no solamente la estructura, en la divulgación del flujo del efectivo, cuando surgen esas diferencias que uno trabaja de un año, de un periodo a otro periodo, pues bueno, ahora te exigen hasta revelarlas. O sea, incorpora ahí todo lo que pueda de manera tal que el inversor pueda verificar dentro de lo que es el estado financiero
esos cambios, cómo se dieron, sobre todo en la operación, porque a veces uno en la operación conjugas todos los elementos de forma resumida, ¿sí? Pero ahora te pide, no, explícalo, sepáramelo, porque está justamente trabajando todo lo que es el tema de análisis con las cuentas por cobrar arriba, con los pasivos comerciales también abajo. Bueno, abajo dice Claro lo que es que está, si ¿no? la intención es dar una información un poco más clara, Correcto. que el lector entienda mejor los estados financieros, yo considero también que el flujo de efectivo debería ser un flujo de efectivo de manera, el que se maneja de manera directa, porque tú puedes ahí ver por qué se debitó en la cuenta y por qué se acreditó en la cuenta. O sea, no es que el movimiento de la cuenta o el movimiento neto, Ajá, no, exacto. es porque, El interés ganado y el interés gasto. claro, o ¿no? sea, Sí. porque me aumentó, Porque me disminuyó. la Perfecto. cuenta, pues. Y separar realmente la financiación que te da el proveedor. Porque te puedo vender yo de contado en $10, bolívares, 100 bolívares. Te vendo el contado en 100 bolívares. ¿Y a crédito cuánto te vendo? ¿Te vendo en 100? No. No. Eh, Y dependiendo si de lo algunas haces, operaciones, seguramente te vendo más caro por el plazo y el financiamiento que hay. Claro. Ahora te piden que esa conciliación se haga, o sea, ajá, cuánto es de financiamiento y cuánto es operativo. Que es lo que anteriormente estaba como, anteriormente no sigue estando como Sí, costo claro. amortizado, Ajá. desde el punto de vista incluso de lo comercial. Claro. Porque a veces tú tenías proveedores, ah, chévere, me vende 100 si le pago ya, pero Amalia me vende lo mismo, el mismo producto. Es la misma operación, pero como me lo está vendiendo en 3 meses, entonces me lo venden 500. Ah, bueno, ajá. Claro, Amalia me da un plazo, él no me está dando plazo, Claro. y eso debe estar reflejado allí. Eso debe estar. Entonces, antes, pues, no se compra y va dentro del costo Compra del dentro. producto. Exacto. Y dije, no, O señor. sea, como más claridad en la clasificación, ¿verdad? De Ujú. todas esas Claro. actividades. Exactamente. Y que efectivamente separe lo que es costo operativo de lo que es el costo de financiamiento. Porque no, es que como es del proveedor, entonces ya todo es costo Ya es operativo, ¿no? operativo. Ahí tienes un financiamiento claro. Explícito. También hay el implícito, ese creo que es el término que utiliza la norma. Hay otros elementos que se pueden dar en la operación, porque hay veces que de repente yo, vendiéndote posiblemente a plazo, a veces te pueda vender hasta más económico. Ah, pero ¿por qué te estoy vendiendo más económico? Porque te estoy vendiendo a plazo, pero con volumen. Correcto. Ahora, entonces, sí, esa política debe estar incluida ahí también dentro del proceso de divulgación, de cómo estoy generando yo ese proceso operativo para que la gente pueda realmente comparar, ah, mira, es que esta cuenta por pagar o por cobrar comercial incluye estos elementos. Y bueno, por supuesto, en el flujo del efectivo hacer esa respectiva conciliación, división que hacen ellos. Correcto. Y creo que incluye, no sé, Aníbal, creo que incluye esa orientación adicional cuando se manejan los de tipo de cambio, ¿no? Ajá. Creo que ahí como Sí. que es como más claro. Claro. Ujú. Esa es una revelación clave. Ajá. Con todo lo que son los temas de moneda extranjera. Mm, Yo no sé, Un capítulo. ay, sí. sí. Ayer estaba con un cliente que me decía, pero ¿por qué yo tengo que llevar eso a Banco Central de Venezuela? Porque sí, porque eso es lo que dice la norma, no esta norma, o sea, las leyes, todo. Y no, obviamente yo sé que hay algunas restricciones y aquí estamos en público, pero bueno, finalmente tenemos una realidad afuera que tú dices, ¿y cómo trabajo para que esa realidad de afuera la puedas meter aquí en los estados financieros, ¿no? Sí. O sea, hay algunos elementos que no es tan sencillo No, no está y que fácil. vienen justamente pues, por todo el tema económico. Sí. Obviamente la única tasa que tenemos legal es la tasa Banco Central, y usted tiene No hay que otra. regirse su estado financiero a la tasa de Banco Central. O sea, eso es lo que hay, lo que existe y lo que debe incorporar. Señor, es tan difícil conseguir alguna otra, o sea, de Sí. verdad que cuesta. No, no cuesta. Antes la podías buscar y conseguir fácil, ahora no es fácil Ya no. conseguir ninguna otra casa. por ahí. Ahorita está el tema del euro y el dólar. Exacto. Las dos son BCB. Ese es Sí. un capítulo privado. Sí, Como dice Carlos, es un temazo, dice Carlos de la Federación. sí, eso es un temazo que bueno, y con Sí. todo lo que está sucediendo, pues, no sé, María Cristina, ¿por qué decía el tipo de cambio? ¿Por qué decía el tipo de cambio? No, bueno, sí, exacto, por el flujo de efectivo que cuando uno lee, lo que pasa es que, yo no sé, pero tenemos que buscar algo para que todos nuestros colegas se animen a leerla, porque a veces tú empiezas a leerla y si tú estás solo, te pierdes. O sea, de verdad hay que leerla en conjunto. Sí,
Sí, es definitivo, o Es sea, lo mejor. La norma es colectiva. la norma importante. la norma es colectiva. Entonces, dentro de lo que yo estaba, o sea, leí, vi algo que se refería a que había que ser como más, ser más detallista en el tipo de cambio, o sea, explicar más. María Cristina, en el medio del tema del tipo de cambio, Ujú. incluso cuando es al cierre, que aparece la tasa valor, ajá, Y la de fecha operación. valor y cuando sale la operación, ¿no? Nada más que hay tela para cortar. Sí. Porque ¿cuál utilizo? ¿Cuál se queda en el estado? ahí Porque, con Johanna lo veíamos. pues, Por allá hay un cliente. ¿ah, sí? Ah, bueno. Sí. ¿Cuál Salió utilizo? ese tema de... Sí. No, eso, bueno, hay mucha gente que va con la crear una cosa y otra Sí. cosa, ¿no? Y el mismo, desde el punto de vista tributario, es otra cosa. Pero financieramente también, o sea, hay distintos criterios que convergen y yo comparto una. Es verdad, si en la fecha, la última operación que hizo la entidad bancaria a todos los bancos fue el 27, por decir alguna fecha. Así, 27 porque de paso te diciembre, cae un viernes. 27 de diciembre, pero la fecha valor es 2. Sí. Pero es el del día 2, es el movimiento del cierre. Claro. Entonces ahí es donde está el criterio de que Sí. hay que ver cuál es el que vamos a utilizar. De Para hecho, el cierre. para el cierre, para la reflexión del estado financiero, Claro. para Y valorar. si nos toca hacer un estado financiero Ajá. intermedio, pues Intermedio, ¿cuál también? Claro. Ahí. pasa lo Ujú. mismo. Pero Pasa. como decía, eso es un tema, o sea, que también Sí. podemos Sí. pasar Ahí por está un eso temazo también. y fácilmente. Sí, no, no. Fácilmente no llegamos a conclusiones. Sí. Está buena esa frase. Sí. O sea, Pero las sucesiones, con la muerte de los no. Sí. Bueno, ya. No. ¿Cuál es el día? Sí, entonces, Ay, Dios. sí, hay. Es así. Pero es importante, Claro. son temas importantes. Sí, porque al Sección. final es el día a día de cuando uno prepara el estado financiero. Esos pequeños elementos que no te... que- Influyen. correcto, que cuando vas a trabajar no los tienes. Como ahorita, por ejemplo, el ajuste por inflación. Ajá. Que Ajá. tenemos. ¿Qué hacemos con el ajuste por inflación? Gracias a este boletín 2. O sea, porque de lo contrario estuviéramos anclados a octubre todavía. O sea, no. Bueno, Banco Central octubre, usamos digo econométrico, pero la tenemos en nuestro portal, ¿verdad? Corrígeme, allá gente se reserva. No, no, sí, todavía existe. Sí, sí. Nuestro econométrica allí, que es el que Claro. nos apoya en el proceso, que está, bueno, obviamente hasta ahorita Inclusive está. cuando está en el Banco Central de Venezuela, tenemos la disponibilidad y Sí, lo sigue No, claro, y así es, ¿no? Ujú. Solo que ahorita, bueno, nos vimos en esa época, en algún momento también estuvo así que duramos casi que 2 años, que por eso surge, bueno, obviamente el boletín. Desde octubre. Ajá. ¿No? ¿Cuántos meses? 7, sí, 10 meses. Digo para el cierre de los estados financieros, pues, al menos y que cierre en diciembre. Sí. Ya que ya está tarde, o sea, ya ajustó por inflación y ya entregó estado financiero Claro. en el Sarempo. Yo tengo un cliente que cierra en marzo y ya declaró, Claro, o sea, y declaró con claro. estimado. Sí, claro, no toca otra. Muy bien, ay, las notas, Sección amiga, 8, las todo lo notas, financiero. las notas, las Pero queridas. son ¿cuántas láminas tenemos? No, quedan Ya dos. que- Esta y la ahorita. otra. Sí. Ya estamos terminando. Sí. De ahí de las notas, bueno, fíjense que repite lo mismo que traía el marco conceptual, Sí, que dice, no es el tema de las políticas significativas, sino digamos, lo material de las políticas, que es lo importante. sí, hay ¿Sí? un cambio en la terminología allí. Diría, creo que es Arnoldo que tiene el tema de que son principios de contabilidad generalmente aceptados o principios de Generalmente el principio de aceptación general, que general. suena igual, pero no es lo mismo. Pero- Así creo que lo dicen. Bueno, aquí es igual, o sea, aquí no es un tema de política significativa, sino lo importante de las políticas que tiene lo material de las políticas que tiene la empresa, no incorporarla allí. Y el tema de los juicios sobre la administración que la administración puede realizar sobre el proceso de la aplicación de las políticas, que sacaron un párrafo, eso sí, sacaron un párrafo nada más que para eso. Estimaciones clave. Así es, y te da hasta, bueno, en la parte del fundamento de las conclusiones te trae este ejemplo, ¿no? Pero efectivamente aquí pues te habla de una entidad revelará junto con la información importante sobre políticas contables u otras notas, los juicios, Los juicios. el criterio, apareció el criterio, Eh, el del contador, así es. Aparte de los que implican estimaciones,
que la administración ha realizado en el proceso de la aplicación de las políticas contables de la entidad. O sea, aquí ya empieza, justifique su respuesta. No es nada más verdadero y falso. Ajá. Correcto. Sí. Justifique por qué es verdadero, justifique por qué es falso. Ahí es incorporar el por qué tú has tomado la decisión de provisionar, por ejemplo, algo, de por qué decidiste línea recta. Ah, bueno, porque Exacto, enseñan... no. ese valor razonable, Ujú. Ajá, ¿en qué te fundamentas para poder tú indicar aquí que este es el valor razonable de X partida? O sea, correcto. eso también allí lo refuerza. Y ahí obviamente pueden entrar informes adicionales que se incorporen a la, a la Claro. normativa, a las notas, como reforzamiento justamente, y ahí, bueno, si hay algún avalúo, si hay algo, entran ahora sí el informe de avalúo, más allá de tenerlo, no, bueno, si me preguntan algo, Aquí una está. auditoría aquí está, Aquí no, no. ahora hay que incorporarlo dentro de las notas, De las que al final notas. es el criterio que se utilizó para poder establecer esa estimación, tal cual, tal cual. Incluso está la parte del deterioro de activos Ajá. financieros bajo pérdida esperada. Ay, que Imagínate, ese ese es otro, otro. decimos como Carlito Sánchez, Otro otro temazo. caso que es sobre pérdida esperada. Y O sea, ese, cuando veamos la parte de los cambios con los instrumentos financieros, allí, entra porque al final va más allá de la provisión o la estimación normal que se tenía en el proceso. exactamente. Ese sí es un cambio, creo yo, importante, o sea, Es, significativo dentro de la... Que también en la encuesta que va a hacer Amalia de si leen los estados financieros, si leen el estado de cambios en el patrimonio, quienes están realmente haciendo una estimación de esas cuentas por cobro. O sea, y en la preparación, porque muchas veces pasa que en los ajustes por auditoría te dicen, compañeros, obviamente porque el auditor ve el riesgo, Es correcto. ¿a dónde está? Que se No lo supone veo. el contador debería estarlo trabajando ya desde el análisis financiero, en base a esa rotación de cuentas por cobrar, en base a la rotación del inventario, el cómo se está moviendo mi proceso operativo, y bueno, y cómo están los clientes, obviamente, el análisis de antigüedad de los clientes. Entonces, ajá, ¿dónde está? Esa, en el momento en el que se genere, pues también tienes que revelar ese juicio que has tomado. Eso es bueno. y algo también que hay que tomar en cuenta, y usted lo indicó, licenciada, cuando sí que podemos tomar algo de las plenas, y si llegamos a tomar un criterio establecido en las plenas, debemos explicarlo muy bien, porque entonces ahí está la analogía. Así es. Entonces debemos estar pendientes de esa parte. Así es, así es. Bueno, la sección 9 yo creo que esa la dejamos para otro programa. Sí. O sea, esa es la que tiene 10.000 cambios. Sí, señor. Esa es, sí. Sí, en los estados financieros consolidados. Consolidado. Ah, y el tema del control, ¿no? Ajá, bueno, ahí está. Es que ya no leo. La pérdida del control. Ajá. Porque Definición de control y pérdida de control. Ajá. Aquí es un tema en el cual, antes en el tema del control, bueno, si tenía el 50 más 1, 50 menos 1, 50 menos 1, 50 más 1, Más uno. tenía el control. Tenía el control. Obviamente el otro que tiene 50 menos 1 no tiene el control. Hay elementos también cualitativos que se deben estar revisando para saber si aún con ese 50 más 1, posiblemente no tenga el control. Correcto. Correcto. Y entonces tú dices, bueno, pero entonces el criterio es netamente no, ya ahora la norma incorpora otros elementos adicionales desde el punto de vista cualitativo para poder... Sin embargo, antes también había como un parrafito ahí que sonaba cuando uno leía, bueno, pareciera que no solamente es que es el porcentaje, sino que Claro. si si hacía parte de las decisiones, entonces también le corresponde También, exacto. podría Correcto. tener un Sí. poco de... Ahora lo tiene como un poco más explícito Ajá. al momento y está de verdad un poquito más claro de repente como antes que tenía la norma, pues. Porque es verdad, a veces no es nada más el tema netamente accionario, porque hay veces que te encuentras con accionistas que, bueno, tienen esto y ajá, Y ya. y ven para el techo. Es que yo conozco clientes que tienen un porcentaje muy bajo, pero son los que toman las Son las decisiones que toman las de la decisiones, compañía exacto, que están, exacto. están poseyendo. Y eso debe ser revelado. Exacto. Eso debe ser tomado en cuenta para Porque efectos de implica control propiedad. también sobre la compañía. Ejerce control. Así mismo es. La verdad que esta norma está simpática y para efectos o estos cambios en la norma están simpáticos porque es una de las que más trae, digamos, modificaciones, pero la mayoría son, bueno, tengo un tema de control. Bueno, es que eso es lo que importa en esa norma. La Claro, verdad, es un eso es tema lo que que de importa en esa repente norma, no es tan, en esa sección. es común verlo. Sí. Sí. Ajá, eso sí es correcto. Sí.
Y bueno, sí, lo importante también es que los contadores, la comunidad, que nosotros no podíamos, empiecen a familiarizarse con esta tercera edición de la Luz para Pymes, que ya de hecho está pronto en entrar en vigencia de manera obligatoria. Pues creo que es el primero, lo querido a partir del primero De de enero de 2027. 2020, ajá. 2027, ¿no? Sí. De todas maneras, Sí. ya de manera anticipada, También. bueno, la recomendación es ir trabajando sobre este tema. Bueno, Yo me imagino que los próximos directorios no deben entrar ya en la revisión de la norma. Ahorita hay un equipo trabajando justamente con el proceso de ver de divulgación desde la federación, un poco bueno, para ir con tiempo, pues, sí, claro, con plazo, o sea, tenemos plazo, pero que no nos agarre. sin prisa, pero sin pausa. Gracias, yo nunca sé decirlo así. Sí. Era eso lo que Sí, trataba de decir. Tal cual, tal cual. Bueno, estos sigamos son los cambios un poco más significativos a nivel de lo que son los estados financieros. Por supuesto, de aquí en adelante entra, digamos, el darle la carpintería a muchas cosas, que parte de lo que queremos un poco también en el comité es empezar a chequear, de repente puede ser con las charlas que teníamos presenciales, porque ese feedback con la gente también nos ayuda a, Sí, es que yo lo estoy haciendo así, es que lo estoy haciendo acá, bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, Pero quieren, estamos aquí abiertos. para incorporarnos a ese Bueno, por ahí proceso. cerrando, entonces vamos a ir dando un resumen de lo que hemos, o sea, de cambio Sí, que hablamos. creo que los cambios más importantes vienen en el tema de la sustancia de análisis financiero en la normativa, el acercamiento, por supuesto, a lo que es la normativa plena, estemos o no estemos de acuerdo, es otro tema. Ya, pero se viene acercando la pyme a la plena, con la intención de ser más transparente, con la intención de dar ese proceso de análisis con mayor reforzamiento. El tema de la divulgación, bueno, sí, el tema de las notas, de la divulgación en los estados financieros que viene ahorita con mayor potencia en la mayoría de los cambios. La mayoría de los cambios tienen que ver con las notas a los estados financieros, Y ahora, dando mayor otra revelación. revelación. Revelación y Revelación. revelación, sí. Aquí es, no es revélate, sino... No, ese no. Ese es revela. Informa, Sí, informa, notifica, revela. ajá, notifica. En ese notifica para que y por eso digo, hablo del tema de análisis, porque al final el inversor necesita información para tomar la decisión. O sea, los estados financieros no son nada más, toma, prepáralos, areña y engavétalos. No, o sea, es para que alguien los vea y el que los tiene que ver, pues, comprenda lo que es la esencia de la organización. El tema y bueno, en la revelación, por supuesto, a mí me impactó mucho dentro de los cambios el tema de los juicios, o sea, los criterios. Porque, ay, caramba. Ahora yo tengo que decir por qué dije que sí era eso. Claro. Y por qué dije que o sea, ya yo revelé que la provisión era tanto y que varió de tanto a tanto y que pasó, ajá, y listo. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomaste ese criterio? El incorporar ese por qué, Sí. siento que es una de las cosas más significativas. Sí, yo pienso que esta narrativa contable exige precisión, juicio contable y claridad absoluta. Nada más. Un poquito. 3, El tema de las políticas contables también con respecto a la materialidad, pues, que eso hace un énfasis importante Sí. en esto, que bueno, también trae interés a revisar Y eso también se debe considerar cuando la gente quiere copiar y pegar, que todas las políticas contables no se pueden copiar y pegar, porque a lo mejor unas políticas no le aplican a las compañías. Te puede tener un modelo, pero tienes que revisarlo. A lo mejor le aplica, pero no es material, entonces no hace falta colocarla. Así es, así es. O sea, eso hay que también analizarlo. Por eso es importante que todos los colegas estudien la norma y los cambios que se presentan, porque yo creo que estudiar la norma, tener el conocimiento de todas las secciones, te van a permitir a ti una claridad a la hora de preparar tus estados financieros y ahorrarte a veces hasta mucho trabajo. Claro. De hacer cosas como tú dices, si yo agarro un copy y pego, estoy metiendo cosas que de repente en esa entidad no aplican, estoy trabajando de más y estoy cometiendo errores también. Claro. Entonces hay que estudiar la norma, todos los cambios. Revelando de más. Sí, entonces creo que esa es la recomendación, para que todos los colegas empiecen a estudiar la norma, ya lo que está en las redes, lo que está en
en toda la información que tenemos disponible, pues. Toda la información que tenemos disponible en Ya nuestra estamos cerrando. página. Vamos por ahí. Aquí ya nos están haciendo el Bueno, entonces, Luminito. yo quiero comentar que nosotros, con el comité y por supuesto de la Secretaría, hemos querido comenzar el PROFA Ay, de sí. normas. Lo que pasa es que, bueno, la gente está todavía un poquito dormida, está todavía creyendo que esto no viene, pero esto viene, y esto es Ahí viene ya, el coco. ¿ah? Ahí viene el Ahí coco. viene el coco. Entonces, como le decía inclusive Aníbal, o sea, tenemos que ya ir buscando la información, tenemos que ya ir sabiendo cuáles son los cambios, tenemos que ir sabiendo qué le vamos a decir a los clientes. Y el PROFA que se está pensando incorporar, por supuesto, obviamente ahorita tenemos la vigente que es la 2015, pero uno siempre está hablando de los cambios. Claro. O sea, al final el programa de normativas que se incorpore ahorita viene al final bajo ese enfoque, viene comparativo con este enfoque, porque si bien es cierto no está, ¿cómo se llama?, vigente, bueno, sí existe. Y como está aprobado internacionalmente, tenemos que incorporarlo en el proceso. Por lo tanto, cada vez que se vaya a dar una sección de la norma, cada vez que se vaya a dar un tema, se va a hacer comparativo con el 2025. O sea que ahí va a haber un plus. Claro. Que hay que, bueno, como que anímense para que le podamos poner la fecha Exactamente. al Así que- muchacho. así que, Claro. nos díganos cuando quieren comenzar y nosotros lo hacemos, ¿verdad? De una vez, sí, señor. Los facilitadores están ya nada más esperando para darle play. Claro. Bueno, entonces hemos llegado al fin del programa. Gracias a todos por el apoyo. Gracias María Cristina, gracias Aníbal, gracias Mary, gracias gracias a Carlos. que Viene nos para el trae próximo, la ya de una cámara. vez, comprometido. Entonces, la invitación también es para que estén pendientes en el CINEBEN. El próximo conversatorio, bueno, no tiene que ver con los asuntos tributarios, pero igualito pendiente con el próximo que venga de principios de contabilidad, que tiene más cambios con respecto a las A las normas, así es. Así que, bueno, eso es lo que tenemos ahorita y eso es lo que siempre le vamos a estar dando. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchísimas Chao. gracias por la Luego. atención y nos vemos pronto. Chao, buenas noches. Carabobo.